Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé a qué hora nos acompañen, pero estamos aquí para repasar la lección número 6 de este trimestre de escuela sabática, el libro de Marcos. Está muy bueno, está interesante y quisimos unirnos también para motivar a todos a que estudien también estas lecciones que están siendo de mucha bendición. La lección número 6 que culmina este sábado 10 de agosto es de adentro hacia afuera y tiene un versículo muy interesante. Nada exterior al hombre puede entrar en él y contaminarlo. Más bien, lo que sale del hombre es lo que contamina. Vamos a tener una oración para ver algunos tópicos interesantes que hemos podido descubrir en el estudio de esta lección. Señor Jesús, inspiraste a los evangelistas a escribir, especialmente a Juan Marcos, escribir el libro de Marcos. Te pedimos que nos ayudes, que tu Espíritu Santo esté con nosotros a repasar. Motivaste con tu Espíritu a que este trimestre estudiáramos este libro, porque hay cosas que necesitamos saber este trimestre, esta semana, este día en nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo nos ilumine para que toquemos los puntos necesarios. En el nombre de Jesús. Amén. Hay tres cosas básicas que no queremos dejar pasar acerca del estudio de esta semana. Y son tres puntos que son, vamos a decir, lo que marca el tópico general de esta semana y que no queremos pasarlo por alto. Número uno es que pertenece como tiene referencia al Antiguo Testamento y conecta con palabras que había dicho Isaías y palabras que habían dicho otros profetas. Recuerden que en el tiempo de Jesús, esta era la Biblia entera, lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento. Para ellos era la Biblia completa y Jesús citaba mucho de esas palabras y basaba su enseñanza en esas palabras. Claro, Jesús cambiaba el concepto con el que habían interpretado y ahí vamos a nuestro segundo punto, que es que examina las tradiciones. ¿Por qué era tan importante para los fariseos y para el pueblo en sentido general las tradiciones? ¿Y por qué Jesús estaba tan en contra de estas tradiciones? Es importante situarnos en este aspecto para nosotros poder saber, entender bien qué es todo lo que está pasando acá. Y número 3, hay un aspecto interesante, especialmente en la curación del sordo, con la manera tan especial, tan única en la que Jesús hizo el milagro, que nos hace ver ciertos tópicos acerca de la creación. Y eso es lo que vamos a estudiar en esta semana o en este resumen que vamos a hacer el día de hoy. Y vamos a centrarnos, número uno, en lo que me dice el título, lo que me dice el versículo y con lo que arranca. Y es que Jesús dice, nada exterior al hombre puede entrar en él y contaminarlo. Más bien lo que sale del hombre es lo que contamina. Muchas personas, quizás de una manera inocente o quizás no tan inocente, han dicho que con esta cita el Señor está diciendo que podemos comer de todo, pero nada de eso nos va a contaminar. Como que Jesús se está refiriendo a la parte de la alimentación. Si leemos detenidamente lo que Jesús está diciendo, Jesús está combatiendo otro tipo de cosas. ¿Por qué? Número uno, Jesús dice él igualmente, nada de lo que usted come contamina su corazón o contamina su mente. Eso no es lo que se contamina, sino lo que sale de dentro, por eso viene el título de adentro hacia afuera, lo que sale de dentro, de ahí salen las malas pasiones, de ahí sale todo.
Entonces, número 2, Jesús está respondiendo una pregunta, un ataque de los fariseos, de los fariseos, de los escribas, de estas personas que siempre estaban con él. Y tenemos que tener esto en cuenta. Jesús andaba, sus discípulos andaban, y habían unas personas enviadas específicamente, número 1, a seguir todo lo que Jesús hacía, y número 2, a buscar de qué manera podían hacer daño o estorbar la obra de Jesús. Entonces, estas personas vivían chequeando todo y le dijeron: Señor, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos al comer? ¿Era porque no se la lavaban? No, es un poquito más de ahí, y están hablando de la purificación. Purificación que en el Antiguo Testamento pertenecía o era reglamentaria para los sacerdotes. Recuerden que en el culto del Antiguo Testamento, en el culto del tabernáculo y del templo, estas personas, cuando iban a pasar del lugar, del atrio al lugar santo, tenían una fuente para lavarse las manos. ¿Por qué? Porque ellos habían estado trabajando con sacrificios. Entonces se hacía de una manera también, aparte de los sacrificios, de la sangre, de cualquier cosa, se hacía de una manera simbólica para simbolizar la purificación que tenían que tener antes de entrar al siguiente departamento del templo. Pero esto era para los sacerdotes. Claro, los escribas, los fariseos, en esta interpretación que ellos hacían, en esta, si se puede decir, sustitución que hacían de la palabra de Dios, habían puesto las tradiciones al mismo nivel y en algunos casos por encima de la palabra de Dios. Y esto es lo que Jesús les recrimina a ellos. Ustedes dicen que guardan la ley. Se supone que las tradiciones eran para ayudar a guardar la ley, pero habían llegado a un punto que alejaban las tradiciones, alejaban la ley, alejaban tanto la ley canónica como la ley ceremonial, la alejaban y tomaban las tradiciones. Por eso, hay en uno de los puntos que el Señor le dice: vienen a hacer el Corbán. ¿Qué es el Corbán? El Corbán era algo que decían: todo lo vamos a poner Corbán, todo va a ser para dárselo al templo. Entonces, habían personas maliciosas que con su sacrificio violaban, y los sacerdotes, con el fin de conseguir eso para el templo, violaban el mandamiento de honrar al padre y a la madre. Ahí vemos un ejemplo muy directo de cómo estas personas violaban la ley cumpliendo las tradiciones. Se supone que las tradiciones debían dirigir a las personas a la ley y nunca un mandamiento de hombre estar por encima de un mandamiento de Dios. Pero las personas lo que querían era, muy en el fondo, encontrar maneras de justificarse ellos y no justificarse a través del método que Jesús y el Padre Celestial habían instaurado, de no depender, sino de a través de mí mismo lograr mi purificación. Y en esto servían las tradiciones que amargaban de tal manera todo, lo complicaban todo, porque era mi manera de yo salvarme sin necesitar a nadie más. Y esto hace una serie de cosas en las que el Señor tiene que poner un alto, y pareciera que como cuando el Señor habla es un evangelio diferente, pero no, es el mismo evangelio, pero le quita las tradiciones, le quita las interpretaciones erróneas, le quita todo lo que ellos le agregaron al evangelio, y es como si fuera algo nuevo. Muchas veces en nuestro tiempo esto sigue pasando y tenemos tradiciones de cosas que
que no tienen que ver con lo que nosotros, con lo que dice la palabra de Dios. Pero muchas personas no se dirigen a la palabra de Dios, sino que se quedan en las tradiciones, se quedan en la enseñanza que han recibido sin ahondar y buscar más al fondo de lo que pasa aquí. Entonces, es importante esto porque ellos le dan fuerza a lo exterior, pero el corazón queda igualito. Y hemos descubierto a lo largo de nuestra vida que podemos cumplir todo lo que nos propongan. Sin embargo, si el corazón no es afectado y el único que puede transformar el corazón es Jesús, si el corazón no es afectado, todo lo que hagamos, esa manera de fingir, esa manera de disimular lo malo que soy yo, lo que en realidad quiero, todo esto lo que va a hacer en realidad es postergar lo inevitable. Y es que mi corazón no ha sido tocado por Jesús y por más que disimule 15, 10, 20, 30 años, toda una vida, no voy a tener una transformación. Y eso era lo que ellos buscaban. Ellos buscaban que de apariencia fuera perfecto, que todo lo que se viera de fuera estuviera así, que estuviera bien, no importando lo que estuviera en el interior. Por eso nos encontramos, y quizás saliéndonos un poco de eso, pero para ejemplificar, nos encontramos que ellos van a donde Pilato y le dicen, van el viernes de la crucifixión a donde Pilato, no podemos entrar donde ti porque nos vamos a ensuciar, pero estamos planeando un asesinato de una persona que reconocemos inocente, tan inocente lo reconocemos que buscamos testigos falsos. ¿Me siguen la idea? Lo que me interesa es la apariencia, lo que me interesa es que parezca bien, lo que me interesa es que se vea bien, lo que me interesa es la foto, pero el corazón, la mente, lo que estoy pensando, lo que estoy maquinando, nada de esto tenía importancia para ellos y Jesús era todo lo contrario. Jesús va al corazón de nosotros, por eso Jesús me dice, ven cómo estás. No te pongas a maquillarte, no te pongas a editarte. Yo no quiero tu imagen de Photoshop, yo no quiero tu imagen con IA, yo quiero tu imagen tal cual, porque yo te voy a transformar de adentro, como dice el título, hacia afuera. Y nos encontramos con esa lección que a muchos nos choca. Migajas para perros. ¡Wow! Que no pareciera que es Jesús el que está hablando con la mujer sirofenicia. Es como que, wow, me cambiaron a Jesús y pusieron quizás a Juan, que es un poco intolerante, o a Simón el celote, pero no a Jesús. Sin embargo, debemos recordarnos, y es algo interesante para nosotros estudiar, debemos recordarnos que Jesús está enseñando. Y cuando nos ponemos en el pie de que está enseñando, muchas de las cosas que parecen oscuras, el autor del folleto narra una historia de que estaba oyendo algunas personas de diferentes religiones hablando acerca de por qué creían en su religión y por qué no creían en otras. Y le tocó a un judío hablar y le preguntaron por qué no crees en Jesús. Y el judío lo que le dijo, un judío ortodoxo, no puedo creer en una persona que le diga perro a una mujer. Pero si estudiamos el contexto, vamos a ver que Jesús está enseñando a un grupo de personas. Jesús anda con unos discípulos y tenemos que ver a Jesús no solo como el Salvador del mundo, sino también lo vemos como un maestro para los discípulos que estaban alrededor de él y para nosotros entender. Jesús le contestó con el mismo aire y desdén que ellos entendían que había que contestarle, para que ellos vieran el contraste. Pero Jesús sabía y le dejó unas señas a la mujer sirofenicia de que en medio del diálogo ella entendiera bien lo que él le estaba diciendo
y que ella no se desanimara y que ella supiera que la estaba usando como ejemplo, pero que su milagro, que la misericordia de Dios iba a estar con ella. Él no le dijo perro a ella, ella le dijo una palabra griega que quiere decir el perrito, la mascota que está en la casa. No es una persona de la calle, le está dando una luz, le está dando como una señal para que ella sepa, y ella entendió perfectamente que el maestro no le estaba despreciando. Ella entendió y por eso siguió adelante. Por eso ella insistió y por eso ella da esta fe y le dice: Señor, aún los extranjeros, aún los perros, se le deja caer una cosita, comen de las migajas. Y Jesús, al entender, al ver que ella había entendido bien, le dijo: grande, hija mía, es tu fe. Y como tú has pedido, todo ha sido hecho. Qué bueno que la mujer entendió, que no se dejó llevar por la barrera, pero también los discípulos y nosotros podemos ver que Dios no tiene un evangelio limitado a un grupo, a una persona, a una iglesia, a una nación, a un género, a un tipo de pecado que solamente perdona ciertos pecados. Jesús tiene un evangelio abierto. Y más aún, Jesús se alejó y fue a encontrarse con esa mujer. No fue ella que fue a donde él, así por así. Él se acercó al territorio donde podía interceptarla, donde podía encontrarse con ella, y por medio de la fe atrajo a esta mujer hacia él. Es al parecer, parece una respuesta difícil de Jesús, pero siempre tenemos que tener el pero de que tenemos que ponerlo en el contexto, en el espacio, y pensar lo que Jesús quería lograr a través de esta. Hay un milagro más que queremos ver antes de llegar a la levadura de los fariseos, y es este modo que nos lleva a pensar en la creación. Porque Jesús va donde el mudo, un mudo que tiene problemas para hablar, problemas para sordo, y tiene la lengua trabada. Y Jesús hace algo muy especial con él. Jesús le entra los dedos en los oídos, se ensucia con saliva y le topa la lengua. Hace un suspiro y destraba la lengua de el personaje. Pero más aún, ese suspiro que Jesús hace, es que Jesús quisiera que fuera tan fácil destrabar la lengua, abrir los oídos de las personas en su momento y todavía en el momento de nosotros, de que no escuchan el mensaje divino, que estuvieran sordos los fariseos, los publicanos, y aún nosotros en nuestro momento, de que estuviéramos como sordos, de que a veces no escuchamos todo lo que Dios nos quiere decir a nosotros. Porque esto es una alusión a la creación. Les voy a leer una parte de esta lección del miércoles. Jesús restauró milagrosamente la audición del hombre e hizo que fuera capaz de hablar con claridad. Su suspiro ilustra los límites que Dios ha impuesto a sí mismo en relación con la libertad de elección de la humanidad. Dios podría cambiarnos, Dios podría hacer así y todos aceptar, eliminar las trabas que Satanás nos pone, quitar nuestro libre albedrío, pero Dios se ha autoimpuesto ese límite y por eso busca convencernos. Pero ese suspiro significa que Él quisiera lograr que cada uno de nosotros pudiera escuchar la voz de Dios de manera clara y entender el mensaje que Él tiene para nosotros. Sigue diciendo: Él no forzará la voluntad,
Todos somos libres de elegir a quién permitiremos que dirija nuestra vida, el príncipe de la vida o el príncipe de las tinieblas. Podía abrir los ojos de los sordos, pero no forzaría los corazones incrédulos para que escucharan o reconocieran a Él como el Mesías, como su Salvador. Y la última parte de esta lección nos hace algo que al principio es como jocoso, porque Jesús les está hablando a los judíos, a los discípulos de Él, les está hablando de una cosa y ellos le entienden otra. Y Jesús como que medio se molesta y le da como medio un bochecito disimulado. Nos hubiera encantado oír el tono con el que Jesús les dice esto. Jesús les dice, cuídense de la levadura de los fariseos y de Herodes. Interesante esto. En un texto paralelo en Mateo nos dice, cuídense de la levadura de los fariseos y de los escribas y de los saduceos, perdón, de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Pero Jesús, cuando ellos le dicen esto, ellos dicen, eso fue que se nos olvidó el pan. Y Jesús les dice, pero vengan acá, ¿no se acuerdan el día que alimentamos los 5,000 hombres con 5 panes? ¿No se acuerdan el día que alimentamos con 7 panes 4,000 hombres? ¿Ustedes creen que yo les estoy hablando de problemas con la alimentación, con el pan? No, les estoy hablando de que tengan cuidado con las enseñanzas de los fariseos, con las enseñanzas de los saduceos, con las enseñanzas que ponen las tradiciones por encima de la palabra de Dios, que ponen las personas por encima de la palabra de Dios, que ponen las costumbres por encima de la palabra de Dios. Tengan cuidado porque parecen cosas inocentes y de repente todo está contaminado por ellos, como el pan es leudado por un chin de levadura. Tengan cuidado con la levadura de los fariseos. Esta lección nos parece muy interesante, nos parece muy importante y quisiéramos terminar con una pregunta de las que nos dicen de aplicación a la vida para que nosotros cerremos esta parte y quiera Dios que nos veamos la semana que viene para seguir discutiendo las demás lecciones. Así que ya ustedes saben, suscríbanse al canal y den su comentario para que nosotros podamos ver e interactuar con ustedes acerca de estas valiosas lecciones. Claro, lo primero sería que estudien la lección, está muy buena y se pueden conseguir hasta gratis en Recursos Cristianos, en una página recursoscristianos.org. Ustedes pueden conseguir los folletos, así que vamos, anímense. La lección 7 va a estar muy buena, instruyendo a los discípulos, parte 1, y así podemos interactuar y seguir discutiendo esta lección. La pregunta con la que vamos a cerrar este resumen, este estudio de la lección es, en relación con la tradición humana, ¿puedes identificar alguna tradición que sustituya las Santas Escrituras en tu comunidad? ¿Es la Biblia la guía de nuestra comunidad de fe en el presente? ¿Qué significa la declaración de Marcos 7:6? Su corazón está lejos de mí. Recuerda, no es tan fácil como decir, no, nosotros siempre nos llevamos de la palabra de Dios. No, vamos a repasar nuestra vida, vamos a ver todo lo que se hace en nuestra comunidad cristiana y vamos a pensar, todo lo que se hace está basado en la Biblia, todo lo que yo hago, todo lo que se hace en mi familia está basado en la Biblia, yo sé dónde está basado, o de alguna manera hemos dejado que ciertas tradiciones se incluyan en nuestra vida diaria. Así que gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Dios te bendiga, Dios bendiga a tu familia. Nos vemos la semana que viene. Recuerda estudiar la lección para que cualquier pregunta, cualquier inquietud que tengamos, la podamos discutir y así podamos todos crecer y aprender. Algo que me llamó la atención de esta lección
y es que me dice la levadura de Herodes en el libro de Marcos. Me quedo pensando, ¿cómo Herodes? Porque sí, fariseo yo entiendo, pero Herodes. Pero en el libro de Mateo, en el texto paralelo, es una cosa que podemos hacer para cuando estemos estudiando la palabra de Dios. En especial los evangelios se prestan mucho para eso, buscar el texto paralelo. Y dice la levadura de los saduceos. ¿Por qué dice Herodes en Marcos? Porque los saduceos buscaban mucho la influencia política, así que podemos interpretar que la levadura de Herodes tiene que ver con las enseñanzas o las tradiciones erróneas que estaban aportando los saduceos. Vamos a orar para concluir este repaso de la lección. Dios te bendiga. Gracias, Señor, porque nos ha permitido estudiar tu palabra en esta porción de Marcos. Sigue con nosotros. Permítenos esta semana repasarla, estudiarla y seguir creciendo en ti. En el nombre de Jesús. Amén.